El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Penck. Complejidad, incertidumbre y futuros alternativos para América Latina. Implicaciones para la toma de decisiones. Autoría de Gilberto Gallopín. Si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Eduardo Galeano. Dentro de nosotros coexisten inevitablemente lo que creo que sé y lo que no sé. Haruki Murakami. Este capítulo no pretende ser un trabajo con rigor académico, sino una reflexión basada en mi experiencia y en mis estudios a lo largo de aproximadamente 50 años de trabajar la problemática ambiental, la relación sociedad-naturaleza, el desarrollo sostenible en lo ambiental, social y económico, y los escenarios futuros en América Latina y el mundo. A lo largo de esos 50 años muchas cosas cambiaron en la región y muchas siguen más o menos iguales, pero lo que sí es innegable es que hubo grandes cambios en todos los órdenes. La palabra ecología denota la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente, en la cual fui formado y fue acuñada en el siglo XIX. Aunque la temática ambiental ha sido estudiada por los ecólogos y muchos geógrafos desde hace mucho tiempo, la problemática ambiental como se la conoce hoy en día comenzó a ser popularizada a partir de la publicación del libro pionero La primavera silenciosa de Rachel Carson en 1962, y un hito a nivel intergubernamental fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972. Esta conferencia originó el establecimiento de muchas agencias nacionales de protección ambiental y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. La preocupación. La preocupación ambiental en América Latina también se desarrolló de un modo desigual según los países, y ya en los años 80 se creó la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, por pedido de los gobiernos al PNUMA, ante la necesidad de fortalecer las capacidades de los profesionales y organismos de gobierno en el tema. La cuestión ambiental empezó a tomar más importancia en el resto del mundo y en América Latina a principios de los 80, y se institucionalizó oficialmente a partir de la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro en 1992. Empezaban a crearse en algunos países ministerios de medio ambiente y secretarías que mantenían una constante. Estos organismos estatales tenían, y en general es también el caso actualmente, un poder muy acotado y sus decisiones eran muchas veces cosméticas porque contradecían las políticas de tipo económico, institucional y social, sobre todo las económicas dominantes. En esa época, que está incluida dentro del periodo de 50 años de mi experiencia personal, el deterioro ambiental de la región ya era visible en los procesos de erosión del suelo, de la contaminación de las grandes urbes, que crecían aceleradamente, de la deforestación de los bosques, de la contaminación de las aguas, etc. A muchos de nosotros como profesionales del tema nos preocupaba la insostenibilidad ambiental del desarrollo, que se sumaba a los problemas sociales y económicos de la región, pero varios éramos relativamente optimistas en el sentido de pensar que, en la medida en que los ciudadanos tomaran conciencia del problema y nuevas instituciones ambientales se esparcieran a lo largo de la región, las tendencias negativas tenderían a estabilizarse y eventualmente a revertirse, si bien con lentitud. Eran los años en que a nivel mundial y regional se hablaba de otro desarrollo, como respuesta a la apreciación generalizada de que íbamos mal, y no por el tema ambiental exclusivamente, sino en un sentido más amplio. Se percibía que globalmente se vivía en una sociedad injusta y que era necesario buscar un nuevo orden internacional sobre la base de la idea de que otro desarrollo era posible, con objetivos que fueran mucho más deseables para la humanidad, que eliminara definitivamente el flagelo de la pobreza y que fuese mucho más solidario con los países en desarrollo. ONU 1972. En esa época se socializó también el concepto de ecodesarrollo, un término acuñado por Maurice Strong, el secretario de la Conferencia de Estocolmo y primer director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. El ecodesarrollo estaba basado en tres pilares: autonomía en la toma de decisiones, autodependencia, equidad y prudencia ecológica, y promovía un crecimiento cualitativo dirigido a armonizar los objetivos sociales y ecológicos con una gestión ecológicamente apropiada.
La expresión ecodesarrollo fue posteriormente reemplazada por el término desarrollo sostenible, que fue originalmente usado en la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, lanzada en 1980 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y tuvo una amplia difusión política con el lanzamiento del informe Brundtland en 1987. Ese concepto eliminaba la falsa dicotomía entre desarrollo y ambiente que había asignado la Conferencia de Estocolmo y se convirtió en uno de los principios rectores, en palabras al menos de la ONU y de muchos gobiernos. El discurso del desarrollo sostenible implica la sostenibilidad y el desarrollo, que no es sinónimo de crecimiento, que es solo un medio, tanto ambiental como social y económico, pero está siendo sutilmente reemplazado en los foros mundiales por conceptos más economicistas. El documento del PNUMA sobre economía verde, que fue el foco de la Conferencia Mundial Río 20 en 2012, fue planteado casi como un nuevo paradigma de desarrollo, en el que se hablaba de la equidad social pero sobre economía. Algo parecido sucedió en el crecimiento verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 2011. Se decía, con otras palabras, lo siguiente: por ahora enfoquémonos en la parte económica, enverdezcámosla, y más adelante trabajaremos sobre el desarrollo sostenible. Eso para mí es un retroceso y muy peligroso. Se intenta poner a la economía verde, que es epistemológicamente uno de los 3 elementos del desarrollo sostenible, en primer lugar. Es una movida preocupante. Se discuten hoy en América Latina y en otros lugares conceptos y medidas alternativas del progreso y de desarrollo. En Bolivia se está hablando de buen vivir, en Bután se usa directamente el índice de la felicidad nacional en lugar del Producto Interno Bruto como guía para las políticas. Incluso el presidente de Francia creó un comité de sabios para discutir alternativas al Producto Interno Bruto. Son pequeños embriones que están empezando a crecer, pero podrían abortar frente al paradigma dominante. Como preocupación y como balance escueto de lo que pasó con el tema ambiental desde los años 70 hasta ahora, lo que percibo es que hubo una historia de deterioro ambiental creciente reflejada en la sobreexplotación de los recursos naturales, en la deforestación, en la contaminación, en la erosión y en la sobrepesca, bastante continuos en el tiempo. Los periodos en los cuales bajó notablemente el deterioro ambiental fueron generalmente aquellos en los cuales hubo crisis económicas, las que conllevaban una fuerte baja de la actividad económica y consecuentemente de las emisiones de anhídrido carbónico de la deforestación y de la contaminación industrial. El desacople virtuoso entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental no se dio en América Latina, aunque sí parcialmente en varios países de Europa. Brasil, por ejemplo, logró disminuir la tasa de deforestación en los años 90, y si bien en la actualidad nuevamente ha aumentado, ver figura 1, lo que se consiguió fue disminuir las velocidades de degradación. Figura 1. Deforestación en la Amazonía brasileña 1988 a 2016 en kilómetros cuadrados. Aquí se ve que fue el año 1995 seguido por el año 2004, 2003 y 1988 cuando se mostraron mayores tasas de deforestación en la Amazonía brasileña. Realmente, como lo dice el autor, también se observa un decrecimiento de la tendencia a la deforestación en la Amazonía brasileña a partir del año 2004 hasta el 2012, donde nuevamente vuelve a subir en el 2013, cae un poco en el 2014, sube 2015 y sube 2016, pero en comparación para el 2004 la cantidad de kilómetros cuadrados deforestados realmente es muy poca, tal vez una cuarta parte de lo que fue en 2004. Fuente Series Pro de 2016, INPES Brasil. Muy pocos casos, y son a escala local no nacional, conozco en América Latina en los que se haya frenado o incluso revertido la degradación por la regeneración ecológica en forma realmente sostenida, más allá de las declaraciones retóricas de los gobiernos. En la realidad, el ambiente en sí, biofísicamente, siguió deteriorándose, pero sí existió fuera de los gobiernos una especie de efervescencia ambiental en la población que terminó por crear algo muy importante,
la conciencia ciudadana en muchos países y cambios contraculturales importantes que todavía no llevaron a una transformación significativa, pero cuyos frutos madurarán en el largo plazo, de no mediar cambios que refuercen la cultura consumista dominante. La trayectoria que estaba siguiendo la región era claramente insostenible desde el punto de vista ambiental. Gallopin, 1995. Aquí me permito abrir un paréntesis para comentar que como el libro fue creado en 2017, no cuenta con datos más actuales en cuanto a la deforestación de la Amazonía brasileña. Lamentablemente, en el 2019, en los meses de agosto y septiembre, hubo una gran cantidad de incendios que destruyó gran parte de la Amazonía brasileña. Alrededor de estos incendios se crearon varias conjeturas, entre ellas que los incendios fueron provocados porque se necesitaba destruir a las comunidades brasileñas de pueblos milenarios que defendían estos territorios de actividades extractivistas y también contra los grandes monocultivos destinados para alimento a la ganadería y a otros animales de consumo. Bueno, y todo esto dio como resultado que la deforestación de la Amazonía brasileña sea la más alta de los últimos 14 años. Hasta aquí mi paréntesis. Continuando con la lectura. ¿A dónde llegamos? El diagnóstico actual dado por la evaluación ecosistema del milenio, Millennium Ecosystem Assessment 2005, por el PNUMA, GEOALC 3, Perspectivas del Medio Ambiente, América Latina y el Caribe, GEOALC 3, 2010, y por los estudios nacionales es que el medio ambiente sigue degradándose, pero con una vuelta de tuerca al pasado en los casos de América Latina, África y Asia. La apropiación, como menciona Walter Penge, que se refiere a la apropiación de recursos por parte de países o corporaciones que compran tierras en América Latina, en África o en Asia para su propio consumo. Se llevan los recursos y dejan algo de beneficios económicos en el país, pero principalmente dejan los costos ambientales que no son trasladables, excepto los globales. También estamos en muchos países en una especie de marcha atrás en la estructura de las economías. Volvemos a la reprimerización y a la desindustrialización prematura de las economías. Bárcena, 2010. En lo social, entre los resultados positivos de la iniciativa de las Naciones Unidas sobre los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio aprobados para el periodo 2000-2015, aparece una importante reducción de la pobreza en el mundo, pero los avances de esta reducción en los países de América Latina se están estancando y la desigualdad está creciendo, como lo muestra, entre otros indicadores, el número de personas que poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Ese número ha ido decreciendo año a año desde 2010 y pasó de 388 a 62 en 2015. Oxfam International, versión online. Los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas para el periodo 2015-2030 son más abarcativos y adecuados que los Objetivos del Milenio y representan una señal esperanzadora cuyo grado de cumplimiento futuro no puede estimarse ahora, particularmente si se consideran los grandes cambios que se avecinan. La nueva situación. A escala global, por primera vez en la historia de la civilización, en el sistema Tierra se está dando la confluencia y el acoplamiento del proceso de globalización económica, cultural, etc., cuya racionalidad es la maximación económica con el cambio ambiental global, cuya lógica es la ecológica de resiliencia y redundancia. Dos gigaprocesos complejos interactuando bajo lógicas y dinámicas diferentes. Esto ha llevado a la conexión inédita de los fenómenos antrópicos con los ecológicos a nivel planetario. Las implicaciones de estos fenómenos son difíciles de concebir. La globalización económica no es realmente nueva. Hubo 3 o más procesos de globalización dependiendo de los autores y las definiciones en los siglos pasados, aunque menos profundos y extendidos. Cambios ambientales globales siempre existieron, aunque originados en procesos naturales y de mucha menor magnitud en el periodo habitado por la especie humana. Lo inédito es el acoplamiento funcional de los dos procesos profundamente disímiles, con consecuencias impredecibles.
Este acoplamiento incluye un salto cualitativo de la interdependencia, históricamente el llamado Norte, los países industriales o del primer mundo, ejerció una influencia dominante sobre los países del sur. Hoy, por primera vez, la pobreza en el sur afecta concretamente el bienestar de los habitantes del norte. Por ejemplo, la deforestación propulsada por la pobreza contribuye al cambio climático, que afecta a todos los habitantes del planeta, sean del sur o del norte, y también están las migraciones internacionales del sur al norte, incentivadas por la pobreza y las desigualdades, las guerras, la represión y el deterioro ambiental, los refugiados ambientales. Sin olvidar el terrorismo global y el narcotráfico, que son fenómenos globales de génesis compleja, pero claramente no desvinculada de la desigualdad entre países y de la pérdida de esperanzas. En el pasado la relación norte-sur estaba asignada por la dependencia. Hoy cada vez más, la interdependencia es la relación en ascenso por las razones mencionadas, lo que no implica simetría. Hoy por hoy, en muchos aspectos, la influencia del norte sobre el sur es preponderante. Esto significa que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, la preocupación de los países industrializados por el destino del resto de la humanidad, cuando existe, no se justifica solo por razones éticas, sino también por razones de autopreservación. La estructura global del poder también está cambiando rápidamente. En solo 3 décadas pasamos de un mundo bipolar a uno unipolar, que ya se está volviendo multipolar. Con el ascenso de China, el poder mundial vuelve a diversificarse, y más aún con la emergencia no exenta de altibajos del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta diversificación, que es un interesante cambio con respecto a la situación anterior, no garantiza, sin embargo, un mundo más equitativo. Ese grupo no define una alternativa al modelo de desarrollo dominante, sino que lo continúa. Aunque es todavía imposible anticipar los resultados y la dirección futura de estos procesos geopolíticos, no necesariamente los nuevos poderosos van a ser más solidarios que los actuales. China, el país menos capitalista de los nuevos competidores por el poder mundial, recientemente ha estado invirtiendo en tierras agrícolas, en otros recursos naturales y en infraestructura, principalmente en los países en desarrollo, para asegurarse recursos para su propio consumo. Aish et al. 2015. Futuros alternativos. Como mencioné anteriormente, hay múltiples evidencias que muestran que la actual trayectoria mundial es insostenible. Esto no quiere decir que el mundo se acabe, sino que el escenario de las cosas, como siempre, además de no ser deseable, es simplemente inviable, y que para bien o para mal, en las próximas décadas la humanidad indefectiblemente cambiará de trayectoria. Es sabido que, al menos con respecto al cambio climático, el planeta ha sido empujado a un estado nuevo, estado no análogo, en el que las condiciones climáticas y otras cuestiones ambientales se han salido del rango de al menos el último medio millón de años. Sobre la base de muchos diagnósticos autorizados y de estudios del futuro del mundo y de América Latina que he coordinado o en los que he participado, como por ejemplo el World Water Assessment Program 2009, Gallopin 2012, Gallopin 1995, GSG Online. Estoy convencido de que las tendencias actuales son negativas en el mediano plazo, décadas, y debo aclarar que yo no soy un catastrofista. Hoy existen futuros alternativos para el mundo y la región. Un escenario tendencial prevé una marginación cada vez mayor, ya que el mundo industrializado solo podría continuar con sus patrones de consumo material actuales siempre y cuando la mayoría del resto de la población se mantenga en niveles de consumo bajos. Si el consumo promedio de los habitantes de los países ricos hoy se generaliza, el planeta se acabaría. Por supuesto, eso no va a pasar. El consumo material de los países industrializados no se va a extender para todos, y dado este dilema, ¿qué solución se puede concebir? Un cambio de paradigma, de objetivos de desarrollo que representen un cambio cultural profundo hacia una sociedad no consumista, en el sentido de que el consumo material no sea un valor per se, no en el sentido pauperizado. Y solidaria. Este escenario sería tanto sostenible como deseable, pero no es el más fácil, es difícil de lograr. Esto iría en contra de los intereses creados por los más poderosos que hay en el mundo. Por otra parte, los tiempos de respuesta políticos e institucionales globales son más lentos que los necesarios para reencauzar los procesos ya desencadenados.
Si el cambio hacia una sociedad sostenible y deseable no se realiza a tiempo, una alternativa sostenible ecológicamente pero no socialmente y claramente no deseable para la mayoría de la humanidad es un escenario de barbarización, un mundo fragmentado en el que los ricos se entrincheran en burbujas de riqueza y mantienen al resto de la población a niveles bajos de consumo para poder mantener su propio nivel. Un mundo para pocos. Hay indicios que sugieren que se estaría yendo hacia ese escenario, que curiosamente es el futuro que más frecuentemente aparece en la imaginería colectiva, o a un escenario de degradación y barbarización generalizado, que es también un escenario posible. Hoy, como ayer, estoy convencido de la tesis que sostuvimos en el modelo mundial latinoamericano, en los años 70, de que los límites al crecimiento de la humanidad no son físicos, como sostenían otros grupos, principalmente del norte, al menos en el mediano plazo, sino de tipo sociopolítico y cultural. Pero eso no hace más fácil el cambio. Un ejemplo patético. Con toda el hambre que hay en el mundo, por más que los indicadores del desarrollo del milenio hayan mejorado, la producción mundial actual de alimentos alcanzaría de manera más que suficiente para alimentar adecuadamente a todos. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El ejemplo de lo que puede ser y lo que es. Figura 4. Producción neta mundial de alimentos per cápita de 1961 a 2013. En la figura se observa realmente una tendencia creciente desde el año 1961 al 2013. La fuente de la figura es FAO 2014. Y la incertidumbre. Una novedad interesante y potencialmente amenazante, pero también preñada de oportunidades si se sabe aprovechar, es que asociada a la situación planetaria inédita de alta y creciente complejidad, interdependencia, aceleración y magnificación de cambios, se manifiesta una gran incertidumbre, que choca contra las mentes e instituciones educadas en la ilusión de la certidumbre, acerca de si es posible planificar con un alto grado de confianza, de si lo que no se sabe siempre se podrá conocer con más estudios, al menos en términos de probabilidades. Esa tradición de pensamiento y de definición de políticas viene del siglo XIX y de más atrás, pero se mantiene vigente en la mayoría de los ámbitos educativos e institucionales. Gallopin 2015. En cualquier sistema complejo, aun en algunos de tipo físico-químico, suele existir una incertidumbre inherente, no erradicable y con más observaciones, una verdadera indeterminación. Eso obviamente pasa mucho más en los sistemas socioecológicos formados por humanos en interacción con el ambiente natural. Se trata de una incertidumbre inherente, ontológica. Pero además, en la problemática del desarrollo sostenible se combinan incertidumbres escalonadas. 1. La incertidumbre ontológica y de ignorancia. La última es a veces resoluble con más datos y estudios. 2. La incertidumbre epistemológica organizada en la coexistencia de diferentes percepciones legítimas e irreducibles unas a otras de los diferentes actores sociales que actúan sobre y que forman parte del sistema. Y 3. Diferentes intencionalidades, diferentes voliciones e intenciones sobre lo que los diferentes actores sociales pretenden hacer. La educación y la investigación no están normalmente preparadas para lidiar de manera simultánea con esas complejidades, y esto es así en todas partes del mundo. En los países de la región la investigación universitaria es estrictamente disciplinaria, a veces con una gran oratoria sobre la interdisciplina, pero las recomendaciones se hacen sobre la base de que se conocerá lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando se hace un puente o un embalse, los ingenieros usan lo que se llama la curva centenaria o milenaria. Se hacen cálculos del nivel histórico de las aguas en los últimos 100 o 1000 años, pero con el cambio climático no hay curva centenaria que valga. El pasado ya no es un buen indicador de futuro. Los hidrólogos están últimamente tratando de lidiar con este problema. Malinow 2010. Pero las incertidumbres se amplían considerablemente. Hablo de cambios estructurales, de una discontinuidad de la trayectoria histórica. ¿De qué manera hay que pensar cuando uno está en esas situaciones? ¿Qué decisiones hay que tomar? Esto es un gran tema de reflexión, análisis e investigación. Por ejemplo, se pueden tomar decisiones de tipo adaptativo por las que si uno se equivoca siga teniendo posibilidad de beneficiarse
y que la catástrofe no sea un fracaso total, sino que las acciones conserven utilidad, que sea algo positivo, aunque sea menos de lo ambicionado. Pensar y actuar de una manera nueva, y América Latina tiene algunas ventajas comparativas en la práctica. Ha tenido más ejercicios de interdisciplina que Europa y Estados Unidos. También en otros aspectos ha tenido un pensamiento original, no solo desde lo ambiental, sino desde lo económico, social, cultural y tecnológico. Tiene una masa crítica que si se moviliza articuladamente o en conjunto puede tener mucho efecto, algo que no pasa en otras regiones más fragmentadas culturalmente. CEPAL 2002. Algunas prioridades para América Latina. En este contexto quisiera finalizar proponiendo algunas prioridades para la región que de ningún modo agotan el tema y son producto de mis reflexiones personales. Los estudios sobre el desarrollo deberían adoptar como unidad de análisis el sistema socioecológico, es decir, considerar lo ecológico y lo humano coordinadamente, porque ese sistema actúa así en la práctica, como un sistema funcionalmente acoplado. No es posible saber lo que pasa en uno de los dos subsistemas sin tener en cuenta lo que pasa en el otro. No se debe contabilizar solamente cuántos recursos entran o salen, sino aceptar que lo ecológico tiene una dinámica propia, que se consume, se regenera, cambia de configuración, da sorpresas. Hay ejemplos en la literatura de lo que se pierde al cortar el vínculo. La redefinición endógena pero no aislada de las metas de desarrollo y de progreso. En este contexto de complejidad, de conectividad, no hay posibilidad de desvinculación o aislamiento. El mundo está interconectado. Avanzar hacia una nueva ética mundial. Un discurso que se ha perdido es el de la solidaridad. Ahora se habla más que nada de competitividad a nivel mundial o de los problemas de seguridad. La necesidad de desarrollar nuevas estrategias científicas y políticas apropiadas para combatir la incertidumbre y la complejidad. Eso es un desafío creativo, investigativo e institucional. Integración de las políticas ambientales con las sociales, económicas e institucionales en los países. Mucho se ha estudiado acerca de que en el origen de los principales problemas ambientales en América Latina está la fragmentación institucional. La política ambiental va por un lado y la económica le pasa por encima, porque ni se entera de que hay una política ambiental. Eso se ve en detalle en la agriculturización de la soya en la pampa argentina. La identificación y el aprovechamiento de las grandes oportunidades ecológicas de la región para el desarrollo sostenible. Hay mucho de la enorme productividad primaria, de la biodiversidad y del conocimiento empírico acumulado que no es aprovechado. Por ejemplo, cuando se quema un bosque, las oportunidades se transforman en cenizas. La gestión conjunta de los grandes ciclos biogeoquímicos regionales, incluyendo los hidrológicos, que influencian la dinámica de los ecosistemas y de los sistemas socioecológicos a través de las fronteras, y sobre todo la voluntad de actuar conjunta y solidariamente para avanzar hacia el verdadero desarrollo sostenible.